En el debate de ayer y para hablar un poco más, sobre todo, sobre estas propuestas económicas que lanzaron el día de ayer Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, tenemos una entrevista con el economista Alejandro Indacochea. Señor Indacochea, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Gracias señor? por la invitación, un gusto estar nuevamente con la Noticia TV. ¿Qué le dejó ayer el debate, sabiendo que había un punto importante que era economía, ¿no? Escuchamos por una parte, Roberto Sánchez hablaba de incrementar el sueldo mínimo, el desarrollo del empleo, bastantes generalidades, y de parte Keiko Fujimori también hablaba sobre la autonomía del BCR y reformar la SUNAT y SUNAFIL para, digamos, apoyar a los emprendedores. ¿Qué le dejó esta intervención de ambos candidatos ayer? Mire, mi sensación es que mirando en perspectiva me dejaba una sensación muy pobre este debate, ¿no? No es un debate, digamos, en donde se muevan los temas trascendentes, digamos, para el país verdaderamente, ¿no? No se ha hablado, pongamos, sobre qué implica, cuando Roberto Sánchez dijo Asamblea Constituyente, estaba ausente ayer. No se ha hablado del tema de Petroperú, no se ha hablado sobre la minería ilegal, no se menciona la política exterior del país o lo que puede venir con el fenómeno del Niño, el más grave del siglo, que podría presentarse. Veo de ambos candidatos, digamos, declaratorias genéricas, más político evidentemente el señor Sánchez, se perdió en una serie de contradicciones porque de partida le hubiera preguntado, entonces, ¿para qué es una burla al país presentar un plan de gobierno a los organismos electorales y después salir con otra propuesta, ¿no? Totalmente diferente. Claro, Manuel. Eh, Ingeniero, disculpe, si vamos a ver los temas que no se hablaron, tampoco se tocaron los temas internacionales. El precio del petróleo está por los aires, por las nubes. Es decir, se dejaron de tocar temas que de todas maneras nos van a involucrar a todos. Cierto. Cierto, se dejaron de tomar temas, digamos, trascendentes. ¿Cuál va a ser la estrategia, digamos, geopolítica del país con el aumento de precios, digamos, del petróleo en el mercado internacional, esta guerra que amenaza continuar? ¿Qué pasa con el tren bioceánico que va marchando de Brasil para salir al Pacífico? No hay esa visión. Realmente en general yo diría que el debate ha sido muy pobre, ¿no? Y el señor Sánchez se perdió en un mar de contradicciones, no aclaró con su política con respecto al señor Humala. Con respecto al señor Franke, evidentemente para mí hay una metamorfosis, ¿no? Cómo aparece 2 días antes cambiando un programa económico que es totalmente diferente a lo que se había anunciado en el plan. Y por otro lado, jugando con estadísticas, porque no cabe duda que va a pasar a la historia como uno de los ministros de Economía donde hubo mayor fuga de capitales, 17.000 millones de dólares que salieron en el periodo de Castillo, ¿no? Claro, lo que quedó claro el día de ayer era, de parte de Sánchez, desde mi punto de vista, era hablar de haber atraído varios otros partidos, haberse unido, que su plan de gobierno no es solamente de un equipo, sino de varios partidos que se han sumado luego de la primera vuelta. En cambio, Keiko Fujimori iba más en eso, ¿no? Yo tengo un equipo y se centraba en mi equipo. ¿Cree que ha sido, digamos, esta estrategia más acertada para Keiko Fujimori o cree que la postura que tomó Sánchez el día de ayer buscaba también atraer los otros votos de otras agrupaciones políticas? Bueno, sin duda Sánchez fue mucho más político. Al hablar de otros votos, otras agrupaciones políticas, se moderó porque hay una metamorfosis, hay un cambio total entre lo que ellos han anunciado, Asamblea Constituyente, se va, no se va el señor Julio Velarde. Se confundió cuando habló del salario mínimo, porque el salario mínimo es el sueldo mínimo que gana un trabajador, digamos, formal. Pero al referirlo que el sueldo mínimo tiene que ser superior o igual a la canasta familiar, hay una confusión. La canasta familiar es el conjunto mínimo de alimentos y bebidas para una familia. Entonces está confundiendo conceptos. Y por otro lado, el salario mínimo el problema es la informalidad. De 16 millones de la población económicamente activa, solamente hay formales 5 millones. Y de ellos, con el sueldo mínimo hay menos de medio millón. ¿Quiénes pagan el salario mínimo? El taller de maestranza, las pequeñas empresas, el restaurante que vende menús. La gran empresa paga por encima el salario mínimo. Entonces, si reajusta el salario mínimo, lo que va a generar es que esas pequeñas empresas, esos micro talleres,
despidan a la gente. O sea, más es una situación, digamos, populista, ¿no? Que no viene al caso, ¿no? Nos habla de sustitución de importaciones, una industrialización, un modelo de 50 años atrás. Hoy día el mundo vive una cuarta, quinta revolución industrial. Volkswagen está quebrando en Alemania y quiere que nosotros entremos a un modelo de sustitución de importaciones de hace 60 años. O sea, veo un vacío tremendamente futuro, recetas ya totalmente fracasadas. Y sabemos eso en qué terminó, ¿no? Claro. Pobreza, ¿no? Desencanto en la población, no ninguna alternativa de desarrollo, y ahora perderíamos ello. Ingreso libre a las universidades. El problema no es títulos, si no damos títulos a todos, ¿no? Un poco más el señor Sánchez propone que por ley, y hubo una propuesta en el Congreso, que automáticamente uno entra a la universidad, la abandona al segundo o tercer año y automáticamente tenga un título. El problema no son títulos, el problema es calidad de educación, mundo de futuro, porque tenemos desocupados con cartones que no sirven para nada. Claro. Entonces, pero le he visto más de lo mismo, ¿no? Con esa política. Nos habla que no, en su plan de gobierno, que no interesa el crecimiento económico, sino lo que interesa es el desarrollo social. Bueno, me llaman colegas del exterior y me dicen, dime, ¿qué han descubierto en el Perú? ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a haber desarrollo social sin que haya crecimiento económico? Claro. ¿No? Nos habla de renegociar los contratos con el exterior. Ayer no se mencionó nada de ello. No. Yo creo que la señora Fujimori tuvo una ocasión excelente para confrontarlo en esos puntos. Claro. Manuel. La suma, ingeniero, de un ex candidato como el señor Belaunde, a la señora Keiko, ¿usted cree que le pueda afirmar un poco más de votos? Mire, yo creo que somos un país complicado. Yo creo que el debate de ayer no va a cambiar mucho en los votos. El señor, a pesar que el señor Sánchez ha estado dirigido a lograr, digamos, electoral, con una serie de mensajes encubiertos que no son ciertos, ¿no? Una serie de detalles que no son correctos. Pero me temo, digamos, que eso va a variar muy poco la aguja, ¿no? La dirección en lo que hay, digamos, la votación. Pero el país tiene que tener en claro, se ha descuidado la parte social, se ha avanzado económicamente, tenemos 43% en situación de pobreza, ¿ya? 25% en situación de pobreza, 43% de niños menores de 5 años con anemia. Tenemos que atender eso, tenemos que atender el sistema educativo. Solo 1 de cada 2 en primaria entiende lo que lee. Se ha descuidado, hemos andado económicamente, se ha mantenido equilibrio, el Banco Central ha tenido un buen manejo, pero esto no implica volver atrás. Me da impresión que hay un vacío de futuro. Entonces lo que propone el señor Sánchez es regresar a 50 años atrás. Empresas estratégicas. Le faltó a la señora Fujimori resaltar, ¿usted quiere modelo Venezuela o modelo Bolivia? Claro. Ahora, en una de las intervenciones de Keiko Fujimori hablaba de un eventual gobierno suyo entregar el Perú en los próximos 5 años a un país con un crecimiento de 6%. Ahora estamos en 3 y pico. ¿Es posible crecer a ese ritmo de tener un 6% anual? Mire, excelente la pregunta. El Perú es un país privilegiado. En todo este desorden económico mundial, Perú tiene un mar de cobre. Va a faltar cobre. Se estima que para el 2030 el mundo va a necesitar 40 millones de toneladas y solamente llegan a 30. Y Perú tenemos el tercer lugar a nivel mundial. Tenemos una ubicación geopolítica privilegiada. Podemos tener la salida de Brasil al Pacífico, el nuevo canal de Panamá. Entonces, haber crecido 3% en los periodos anteriores con la señora Boluarte no es ningún mérito, es lo mínimo que podíamos hacer con todos los vientos a favor, ¿no? Con los precios de minerales, con esa bonanza de minerales. El Perú, con manejado el problema de seguridad ciudadana, el tema de corrupción, algunas reformas en lo que implica el Estado, tendríamos todo para crecer un 6-7% y en 10 años eliminar la pobreza, ¿no? Claro. Manuel. En la intervención de la señora Fujimori se mencionaban, por ejemplo, temas de crecimiento.
como bien mencionaba Carlos. Pero del lado del señor Sánchez se expresaba lo mismo. Sin embargo, las rutas son absolutamente diferentes. ¿A quién se le podría en todo caso creer? Bueno, ahí necesitaríamos una comisión de la verdad para el señor Sánchez, porque ha mutado las versiones. Una comisión ahí tenía que ser una comisión de la mentira, porque lo que debió hacer la señora Keiko fue la Fujimori llevar ahí el día de ayer y decir: este es su plan de gobierno, y esto es lo que menciona el señor Franque, y esto es lo que menciona usted al día siguiente. ¿A cuál le creemos? Claro. Y sobre eso no se ha confrontado al señor Sánchez, ¿no? Y de ambos los vacíos que señalaban antes, ¿no? No se ha presentado una propuesta concreta. Muy ligeramente Petroperú no dijo nada al señor Sánchez y se dedicó a replicar al fujimorismo de que ellos habían tomado decisiones con él. Porque recordemos, el señor Sánchez, con sombrero, sin sombrero, no defendió al señor Castillo. Cuando vacaron al señor Castillo, él votó en blanco y estaba involucrado con manejo dentro del periodo del señor Castillo, y el fujimorismo mismo lo salvó a su verdugo, digamos, hoy día, ¿no? Son paradojas de la historia, pero las leyes a favor de la corrupción que él replicaba cada rato han sido aprobadas en forma conjunta. Claro. Señor Necochea, para ir terminando, porque sé que tiene una agenda que cumplir, en gran parte del debate hubo más enfrentamientos que propuestas, y usted señalaba que difícilmente mueva la aguja, ¿no? Este debate. ¿Considera usted que estos debates comienzan a convertirse en ya innecesarios? Vemos más de lo mismo, vemos pocas propuestas. ¿Debería quizás evaluarse estos debates? Dos comentarios. Yo creo que uno, vamos a ver las redes sociales, porque hoy día el mundo es digital, pues con transformación digital. Ellos siguen pensando en la época de industrialización, maquinarias, ya el mundo cambió, entonces vamos a ver cómo se mueven las redes digitales. Y el otro tema es que tenemos que reformular totalmente el sistema electoral, como lo hemos llevado. ¿Cómo puede ser esa lista de 40 y tantos candidatos? ¿Para qué? Yo creo que eso ha sido manipulado para evidentemente lograr una mayor representación de los partidos que queden arriba. Es una falta de seriedad total confundirnos en esa forma. Y hoy en día lo que viene sucediendo también, ¿no? Claro. Evidentemente vamos a tener que reformular a futuro el sistema, digamos, electoral, el sistema de votación, ¿no? Los debates mismos, ¿no? Porque el debate de ayer a mí me ha dejado, pues, evidentemente un desencanto, ¿no? De ambos lados, ¿no? La última. ¿Con qué usted mencionaba el sistema electoral? ¿Con qué confianza vamos a ir a votar en esta segunda vuelta luego de lo que hemos vivido en la primera? Bueno, yo creo que ahora hay una mayor supervisión, ¿no? Y tengo entendido que va a ser un cruce de actas, como fue, digamos, en el caso de Venezuela, ¿no? Se ha tomado un buen ejemplo de María Corina Machado, ¿no? Donde fueron a los centros de votación y quedaron copias de las actas que se transmitieron a un centro de control, ¿no? Entonces yo creo que en este segundo debate va a haber, en esta segunda etapa, digamos, de la elección presidencial, va a haber una mayor transparencia y control, ¿no? Bien, ojalá, ¿no? Ojalá. Bien, señor Necochea, siempre es un gusto conversar con usted. Gracias por su tiempo. Muy amable, gracias a ustedes. Buen día. Bien, nos dejaba esta frase el señor Necochea, ¿no? Que un debate bastante pobre y que difícilmente mueva la aguja en los votos, ¿no? de este domingo, ¿no? Sí. Y es verdad, ¿no? Sí. Los sondeos ya nos mencionaban que teníamos casi 25% de personas que podrían o viciar el voto o votar en blanco. No sabemos si ese número después del debate se ha incrementado o se ha disminuido. Sí, la verdad que es bastante... Se esperaba, por no decirlo pobre, se esperaba mucho más en el debate de ayer. Bueno, y ha sido clarísimo el análisis que ha hecho el economista Alejandro Necochea, sobre todo en temas económicos, ¿no? Sobre esta propuesta de Roberto Sánchez de elevar a 1.814 soles el sueldo mínimo, y también algunas propuestas que ha lanzado Keiko Fujimori, ¿no? Vamos a ver si es que en verdad se mueve la aguja o no, ¿no? Eso recién nos vamos a enterar el día domingo.